En esta maqueta podemos ver los hemisferios cerebrales. El cerebro está constituido por dos mitades, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Ambos hemisferios están conectados entre sí por una estructura denominada cuerpo calloso, formado por millones de fibras nerviosas que recogen todo el cerebro. El hemisferio derecho está relacionado con la expresión no verbal. Está demostrado que en él se ubican la percepción u orientación espacial, la conducta emocional, facultad para controlar los aspectos no verbales de la comunicación, intuición, reconocimiento y recuerdo de caras, voces y melodías. El hemisferio izquierdo está relacionado con la parte verbal. En él se encuentran dos estructuras que están muy relacionadas con la capacidad lingüística del hombre, el área de Broca y el área de Wernicke, áreas especializadas en el lenguaje y exclusivas del ser humano. Además de la función verbal, el hemisferio izquierdo tiene otras funciones como capacidad de análisis, capacidad de hacer razonamientos lógicos, abstracciones, resolver problemas numéricos, aprender información teórica y hacer deducciones. El área de Wernicke es la que se encarga de la comprensión del lenguaje. Principalmente para el lenguaje hablado o escrito se encuentra esta área. Asimismo, la corteza auditiva y visual se ponen en acción para darle significado a lo que escuchamos o vemos. Esta estructura cortical fue descrita por primera vez por el neurólogo y psiquiatra alemán Karl Wernicke en el año de 1874. Este autor propuso la existencia de un vínculo entre la región cerebral a la que se daría su nombre y la producción y la imitación del lenguaje oral. El área de Broca es una sección del cerebro humano involucrada en la producción del lenguaje. Está ubicada en la tercera circunvolución frontal del hemisferio izquierdo, en las secciones operocular y triangular del hemisferio dominante para el lenguaje. Se conecta con el área de Wernicke mediante un haz de fibras nerviosas llamadas fascículo arqueado, el cual es la ruta neuronal que conecta la parte posterior de la unión temporoparietal con la corteza frontal del cerebro. En esta maqueta podemos apreciar la corteza auditiva. Esa estructura se ubica en el área del lóbulo temporal. En términos simples, la corteza auditiva se encarga del procesamiento de la información auditiva que llega desde los oídos y asimismo de identificar y diferenciar diferentes objetos auditivos y de ubicar de dónde proviene un determinado sonido. Cabe mencionar que la corteza auditiva se divide en tres partes: la primaria, secundaria y terciaria. A base de una hipótesis, las tres partes de la corteza se encargan de identificar los elementos básicos de la música, como el volumen o el tono. La corteza primaria se encarga de identificar esos propios elementos básicos de la música. La corteza auditiva secundaria se encarga en el procesamiento de patrones rítmicos, melódicos y armónicos. Y por último, se supone que la corteza auditiva terciaria es encargada de integrar toda la información hasta crear la experiencia global de la percepción musical. En este reto, nosotros aprendimos sobre el funcionamiento de las estructuras del cerebro y cómo trabajan en conjunto el área de Wernicke y de Broca para una correcta producción y comprensión del lenguaje. En nuestra opinión, quedamos sorprendidos en la manera rápida y eficaz que trabajan, ya que es un proceso complejo, pero que se realiza en segundos, es casi instantáneo.